Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Suscríbanse ahora para no perderse un solo paso de estas jornadas que desafían la comprensión, donde el amor y la traición, como dos caras de la misma moneda, se revelan en sus formas más puras y brutales. En la vibrante y exclusiva ciudad de Madrid, España, donde la historia se fusiona con la modernidad en cada calle, vivía Elena Prieto, una exitosa galerista de arte de 40 años, dueña de Espacio Singular, un referente en el arte contemporáneo. Su vida, en apariencia, era una obra maestra. Su galería prosperaba, su intuición para el talento era inigualable, y su matrimonio de 12 años con Javier Soler, un carismático y ambicioso promotor inmobiliario de 42 años, parecía la culminación de un amor sólido y duradero. Javier era conocido por su labia y su aparente devoción, y juntos formaban una pareja envidiable en los círculos sociales madrileños. Elena, con su sensibilidad artística y su profunda fe en la lealtad, se entregaba por completo a su relación, creyendo firmemente en la solidez de su unión, en los sueños compartidos y en el futuro que juntos construían, día a día, con un amor que ella consideraba inquebrantable y sincero, como las sólidas paredes de un museo. Sin embargo, detrás de la fachada de perfección, una grieta insidiosa se abría en el lienzo de su vida. La artífice de esta traición era Laura Vega, una joven y ambiciosa, arquitecta de interiores de 30 años, que había trabajado en algunos de los proyectos inmobiliarios de Javier. Laura, con su astucia y su encanto seductor, había entablado una relación secreta con Javier, motivada tanto por una atracción innegable como por la oportunidad de ascender en el mundo de los negocios a través de su influencia. Para Javier, Laura representaba la novedad, la emoción y la promesa de un nuevo tipo de poder que ella le ofrecía. Lo que Elena desconocía era que la relación de su esposo con Laura no era un simple capricho pasajero. Laura estaba embarazada y ese hecho lo cambiaría todo, añadiendo una capa de complejidad y una crueldad indescriptible a la traición. Las primeras señales de la fisura en el mundo de Elena fueron sutiles, como pinceladas casi imperceptibles en una pintura. Javier comenzó a mostrarse distante. Sus viajes de negocios se extendían más de lo usual y su teléfono era una extensión constante de su mano, guardado celosamente. Laura, por su parte, comenzó a aparecer más a menudo en los mismos eventos sociales a los que asistían, con una familiaridad extraña con Javier que Elena, en su ingenuidad, atribuía a los círculos empresariales. Elena, siempre confiada, achacaba estos cambios al estrés de sus apretadas agendas y a las presiones del éxito, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como una base que se sentía cada vez más inestable y a punto de romperse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó una tarde, cuando Elena, tras un impulso inexplicable y una persistente sensación de malestar, decidió hacer una visita sorpresa al nuevo apartamento de Javier, que él decía que era solo para reuniones de negocios. Al llegar, las voces y las risas que venían del interior la detuvieron en seco. A través de la rendija de la puerta entreabierta, vio a Javier y Laura celebrando efusivamente, copas en mano. Laura, con una sonrisa radiante, se acariciaba el vientre, visiblemente embarazada. Las palabras de Javier, brindemos por nuestro futuro juntos, mi amor, y por nuestro hijo, el heredero que siempre quise, resonaron en el silencio del pasillo. El impacto fue un golpe físico,
un mareo que la obligó a apoyarse en la pared. La risa de Javier, antes tan familiar y amada, se convirtió en una tortura, un eco de la traición más profunda, un golpe fatal a su corazón. Su mundo, su vida, sus sueños, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso y un dolor que la ahogaba. La escena fue un puñal directo al corazón de Elena, no solo la infidelidad, sino el embarazo, el símbolo de un futuro que ella creía que sería suyo, con la mujer que había sido solo una colega. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa, su esposo brindando por su paternidad con otra, mientras ella, ajena, planeaba su próximo aniversario de bodas. La idea de que ellos se jactaran de su jugada maestra la paralizó. Se sintió como una extraña en su propia vida, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía, con el amargo sabor de la traición en la boca y el peso de una injusticia hiriente. En un torbellino de dolor y rabia, Elena quiso gritar, irrumpir en el apartamento y destrozar cada objeto, cada sonrisa hipócrita. La imagen de Javier con Laura, la burla en sus voces, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición no solo emocional, sino también de su sueño de familia y de la inversión de su amor y tiempo en una relación fraudulenta. Se sentía atrapada. Su amor y su dedicación a Javier ahora parecían una burla cruel. La desesperación la invadió, un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando con paralizarla por completo. Pero pronto una chispa de fuego se encendería en su interior, un deseo de justicia que quemaría más que cualquier ardor, una lección que Javier no olvidaría jamás. El desespero inicial de Elena la llevó a encerrarse en su galería después del horario de cierre, el lugar donde antes encontraba consuelo y belleza. Se vio rodeada de obras de arte que, en ese momento, le parecían burlarse de la fealdad de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca? La traición de Javier, la persona en quien más confiaba, la había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma, y se sentía completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo recoger los pedazos de su vida, con la sensación de que su propio hogar y su futuro se habían convertido en un campo de batalla de recuerdos amargos. La humillación que se avecinaba, la de ser la esposa engañada y posiblemente abandonada por un hijo que no era suyo, la consumía. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo de su esposo, la aterrorizaba. Su galería, su pasión, todo estaba en juego. El miedo a ser vista como la víctima ingenua era tan grande como el dolor de la traición misma. Se sentía atrapada en una jaula, sin escape, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba con aplastarla por completo, pero la visión de un rostro inesperado que había visto en los círculos artísticos cambiaría todo. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento helado comenzó a tomar forma en la mente de Elena. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia, habían subestimado su capacidad de reacción y su inteligencia. Una chispa de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior. La idea de que Javier y Laura salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo y que el embarazo de Laura fuera la coronación de su engaño, era inaceptable. No se trataba solo de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían elegido para celebrar su descaro. Su teatro privado se convertiría en un espectáculo público.
La mente de Elena, entrenada en la curaduría de exposiciones y en la anticipación de cada detalle artístico, comenzó a funcionar de otra manera. No era la galerista soñadora, sino una estratega herida, con una nueva misión. El desespero dio paso a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor. Ella no sería la esposa traicionada y dejada a un lado. Transformaría la traición en su mayor obra maestra, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo del arte, con un sabor amargo para sus enemigos, una lección grabada en la memoria colectiva. Ella sabía que necesitaba un plan, uno tan impecable como sus exposiciones más exitosas, pero con un giro inesperado. La confrontación con Javier no había servido de nada. Su cinismo era impenetrable. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos, multiplicada. Elena no quería solo que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza públicamente, frente a todos, en el momento más inoportuno para ellos, cuando se sintieran invencibles. Su mente se convirtió en un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia tejiendo un tapiz de justicia inesperada, y su mirada se fijó en un detalle que había escuchado en un evento de arte. Laura había tenido un novio formal y muy importante antes de Javier, un hombre con conexiones. La primera semilla de su estrategia se plantó en su mente. Había escuchado, a través de una de sus clientas más chismosas pero bien informadas, que Laura había tenido un novio muy influyente en el mundo de la banca, un hombre llamado Marcos Ruiz, con quien había terminado abruptamente su relación poco antes de empezar con Javier. Los rumores decían que él la había ayudado mucho profesionalmente y se sentía traicionado. La idea surgió como un relámpago. Ella llegaría a la próxima gran fiesta de Javier y Laura, no sola, sino acompañada por el exnovio de Laura, el hombre que conocía sus más oscuros secretos y que tenía motivos para querer exponerla. Su calma, su elegancia, su presencia inquebrantable junto a ese hombre serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado, pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera cara de Javier y Laura para todos, sin que ella necesitara pronunciar una sola palabra acusadora, utilizando el elemento sorpresa a su favor, un truco del destino que solo ella conocía, un as bajo la manga en la alta sociedad madrileña. El silencio de su galería, en la madrugada, fue interrumpido solo por el sonido de su propia respiración, mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en localizar a ese exnovio. Elena, con su habilidad para conectar con las personas de alto perfil en el mundo del arte y los negocios, recordó que Marcos Ruiz era un conocido coleccionista de arte contemporáneo, que había visitado su galería en varias ocasiones. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su esposo y su amante. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso y el escenario estaba listo, un festín de verdades amargas servido en una exposición impecable. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La oscuridad del engaño, con el embarazo de Laura como un golpe maestro y la humillación personal de Elena, no logró apagar la llama en el corazón de la galerista. Al contrario, la avivó. Cada lágrima, derramada en su galería, fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad y su honor.
La Elena soñadora, la galerista enamorada de un futuro perfecto, había quedado atrás. En su lugar, emergió una estratega con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para curar una exposición de venganza inolvidable. La primera persona a la que Elena acudió, con la imagen de Javier y Laura celebrando su futura paternidad y humillándola aún fresca en su mente, fue a su mejor amiga y socia de confianza, Sofía, una brillante consultora de arte con vastos contactos en los círculos más exclusivos de Madrid. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. Sofía, necesito tu ayuda. Javier me ha humillado públicamente con Laura, y ella está embarazada. Necesito encontrar al exnovio de Laura, ese banquero influyente que ella dejó. La voz de Elena, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Sofía, con su pragmatismo habitual y su lealtad inquebrantable, reconoció de inmediato. Sofía no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su vasta red, entendiendo que Elena necesitaba más que consuelo. Necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre bastidores y ejecutar con precisión quirúrgica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Sofía, la consultora, a su lado, la búsqueda del exnovio de Laura se convirtió en la prioridad principal. Una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Elena era su intención de llegar a la próxima gran celebración de Javier y Laura no sola, sino del brazo del hombre que menos esperaban, Marcos Ruiz, el exnovio fantasma de Laura. Recordaba que este hombre, un banquero influyente y coleccionista de arte, había tenido una relación seria con Laura que terminó abruptamente. Ese sería su punto de entrada para desestabilizar a Laura. Sofía, utilizando sus contactos en el ámbito financiero y de coleccionismo de arte, rápidamente identificó el paradero de Marcos, quien se había mantenido alejado del ojo público desde su traumática ruptura. El desafío principal era contactarlo sin levantar sospechas en Laura o Javier y convencerlo de unirse a su causa. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba la acercaba al momento de la confrontación. Sofía, utilizando sus influencias, consiguió una cita con Marcos Ruiz bajo el pretexto de una oportunidad única de inversión en una obra de arte muy exclusiva que le interesaría. Paralelamente, Elena, con su mente ágil, preparó una presentación concisa y demoledora. Incluiría el video de Javier y Laura, conversaciones comprometedoras y pruebas de la manipulación emocional y financiera que Laura había ejercido sobre Marcos en el pasado, revelando el verdadero motivo de su ruptura, un fraude financiero en el que ella lo había involucrado y que lo dejó con una importante pérdida económica. Su objetivo no era solo mostrar la infidelidad de Laura y Javier, sino desenmascarar la hipocresía de Laura y su patrón de traición, haciendo que sus propias acciones se volvieran contra ella de la manera más pública posible. El primer encuentro entre Elena y Marcos Ruiz fue en su galería, después del horario de atención. Elena, con una calma que desmentía su dolor interno, le mostró el video de Javier y Laura y las pruebas de cómo Laura lo había usado, estafado y abandonado, dejándolo con un corazón roto y una reputación financiera comprometida. Marcos, un hombre de negocios serio y visiblemente afectado por el pasado, se quedó atónito, su rostro reflejando una mezcla de shock, furia y humillación al ver la verdadera cara de la mujer que alguna vez fue su prometida. Laura, esto es ¿verdad? ¿Ella me hizo esto y ahora está con otro?, preguntó con voz ahogada. Elena, con una voz serena pero firme, le explicó la situación, la traición doble y la celebración que se estaba gestando, invitándolo a unirse a ella para exponer la verdad.
Marcos, acostumbrado a la honestidad en sus negocios, no podía creer la magnitud del engaño y la crueldad. La ingenuidad de Elena había sido la carnada perfecta para que la verdad saliera a la luz, atrapando a los culpables en su propia red de mentiras. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Marcos asimilaba la devastadora verdad y procesaba la idea de la traición de Laura, Sofía, la consultora, con su red de contactos, descubrió un detalle crucial. La celebración de Javier y Laura no era solo un brindis, sino un evento de gala para anunciar públicamente el embarazo de Laura, su inminente boda con Javier y el lanzamiento de un ambicioso proyecto inmobiliario conjunto, presentando a Laura como la socia clave y futura esposa del influyente promotor. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal y el abandono de Marcos, dio a Elena y Marcos un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Sofía, la consultora, estaban dando frutos, proporcionando a Elena y Marcos las armas necesarias para su plan maestro. El impacto de su aparición sería devastador. Un terremoto en el mundo de Javier y Laura que los dejaría sin cimientos. El plan de Elena y Marcos comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaban la exposición de la infidelidad y el embarazo, sino un medio para que la revelación de la traición de Laura y Javier fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para ellos en su propio evento. La fiesta de gala de lanzamiento, el escenario elegido por ellos para su triunfo, sería el telón de fondo de su caída. Marcos, con su historia personal y su presencia inesperada, sería la bomba, y la confirmación de su identidad por parte de Elena desmantelaría la narrativa de Laura, exponiéndola como la manipuladora que era. Además, la presencia de Elena, la esposa legítima de Javier, añadiría una capa de escándalo y vergüenza que ellos no podrían manejar. El desafío principal ahora era infiltrarse en la fiesta sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Elena, con su mente aguda y la ayuda de Sofía, la consultora, ideó un pretexto convincente para que Marcos asistiera a la fiesta, presentándolo como su nuevo inversionista principal, en un proyecto de expansión de la galería que quería conocer al promotor Javier Soler para posibles colaboraciones. La protagonista, antes vista como ingenua y vulnerable, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Javier y Laura sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad, por sí sola, sería su arma más potente, más afilada que cualquier crítica de arte. Mientras Javier y Laura se preparaban para la fiesta, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Elena, Marcos y Sofía, la consultora, ultimaban los detalles. La estrategia de Elena no se limitaría a la exposición de la infidelidad y el embarazo. Su objetivo era una humillación profesional, social y familiar que mancharía la reputación de Javier y Laura para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los eventos de alta sociedad para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Javier o Laura estuvieran a punto de hacer el anuncio del embarazo o un brindis por su futuro, exponiéndolos ante todos sus seres queridos, socios y la prensa. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Javier y Laura salieran impunes con un hijo en camino producto de su engaño era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la cimentación de un edificio.
La noche antes de la fiesta, Elena pasó horas con Marcos y Sofía, la consultora, repasando cada detalle, cada posible reacción de Javier y Laura, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Elena era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de galerista de arte, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de sus traidores no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, una exposición de verdades amargas. La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor, con un sabor de justicia en el paladar que nunca olvidaría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su conexión con su equipo de la galería y con su consejero de arte, quien la había ayudado a navegar las complejidades del mercado, era un pilar fundamental en la fortaleza de Elena. Aunque no les había revelado la magnitud de la traición, su apoyo incondicional y su creencia en su visión artística eran una fuente constante de inspiración. Elena sabía que, al exponer a Javier y Laura, también protegería su legado y la integridad de su galería, defendiendo así no solo su honor, sino también los intereses de quienes confiaban en ella y en su negocio, evitando que cualquier sombra de deshonestidad cayera sobre su buen nombre y su reputación impecable en el mundo del arte. El triunfo de Elena no era solo la presencia de Marcos o las pruebas que él aportaba, sino su propia inteligencia emocional y su capacidad para leer a las personas. Ella conocía a Javier y Laura mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Sofía, la consultora, y la complicidad de Marcos, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Elena era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Javier y Laura de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Elena, de mujer traicionada a estratega, era completa y aterradora para sus enemigos, transformando su dolor en una obra de arte de precisión. El ambiente festivo de la fiesta se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Elena. Ella sabía que Javier y Laura, con su arrogancia y la euforia del embarazo, estarían esperando regodearse en su supuesta victoria. Pero Elena tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración, justo cuando sus traidores se sintieran más seguros de su triunfo y creyeran que habían ganado la partida, y que su secreto estaba a salvo del mundo. La estrategia de Elena implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Javier y Laura le habían infligido y la manipulación de la maternidad como un arma se transformarían en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de todos los que habían sido engañados por su fachada. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Horas antes de la fiesta, Elena respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Estaba lista para asistir a la celebración de sus traidores, no como una invitada,
sino como la ejecutora de la verdad, sirviendo un plato frío de justicia en el epicentro de la sociedad madrileña. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El ambiente en el lujoso salón, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Javier y Laura, se había transformado en un gélido tribunal público. Los pocos invitados que aún permanecían, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Javier y Laura con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba alcanzando su punto más álgido, y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio del salón, Javier y Laura se veían pequeños y desorientados, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Elena, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin un solo titubeo. Sofía, la consultora de arte de Elena, con una elegancia que contrastaba drásticamente con el caos reinante, se acercó al centro del salón. Su voz, clara y resonante, se alzó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como la representante de Elena Prieto, comenzó: «Quiero aclarar que lo que han presenciado hoy no es un simple drama personal. Es la verdad documentada de un fraude financiero y una conspiración desleal. Laura Vega, en complicidad con Javier Soler, no solo traicionó la confianza y el afecto de Elena, sino que también manipuló inversiones y desvió fondos de la Galería de Arte de la señora Prieto, utilizando información privilegiada de su matrimonio. Además, el señor Marcos Ruiz está aquí para dar fe de un patrón de engaño que Laura ha mantenido desde hace años, dejándolo con un corazón roto y pérdidas económicas significativas». Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de la pareja, sellando su destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación explosiva no se limitó a las declaraciones de Sofía. Las pantallas del salón, que antes mostraban las pruebas visuales de la traición personal, ahora proyectaban documentos financieros detallados, extractos bancarios con transferencias sospechosas, correos electrónicos donde Javier y Laura planeaban mover los activos de Elena a nuevas empresas de Laura y contratos de inversión alterados para beneficiar a la cadena inmobiliaria de Javier en detrimento de los intereses de Elena. Simultáneamente, Marcos Ruiz, visiblemente afectado pero con una voz firme, tomó el micrófono. «La mujer que ven aquí, Laura Vega, es la misma que me engañó, me estafó y me dejó con una gran deuda y mi carrera comprometida. Su patrón de comportamiento es claro: manipulación y traición para beneficio personal, sin importarle a quién destruye en el camino». El sonido de las pruebas financieras y el testimonio de Marcos se amplificaron, resonando en cada rincón, revelando la profundidad de la avaricia y la manipulación de Javier y Laura. Javier, al verse completamente expuesto por la magnitud de sus acciones, lanzó un grito ahogado de desesperación, su rostro contraído por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, una conspiración para arruinarme. Apaguen todo, ahora», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el proyector, pero fue interceptado por el personal de seguridad y algunos de los invitados, ahora indignados. Su imagen de empresario exitoso y carismático se hizo añicos por completo. Laura, viendo que no había escape y que su futuro se desmoronaba, se volvió contra Javier con una rabia descontrolada. «Todo esto es por tu culpa. Tú me prometiste una vida de lujo, y ahora todo se fue al diablo por tu codicia».
no, gritó, empujándolo con fuerza. Esta discusión en medio del salón y bajo el escrutinio de todos fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su relación. La caída de Javier fue inmediata y fulminante. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes empresas que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Javier, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los periodistas, antes ávidos de chismes, ahora se abalanzaban para obtener declaraciones sobre el fraude. Laura, por su parte, al ver que su embarazo, antes una carta de triunfo, ahora era una complicación, y su estatus social se evaporaba, intentó huir del salón, pero fue detenida por el personal de seguridad y por Sofía, la abogada, quien ya había activado los procedimientos legales. Sus ambiciones de poder y riqueza se transformaron en polvo, y la justicia de Elena no solo fue personal, sino también financiera, y ella había prevalecido de la manera más contundente posible. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El salón de eventos, que antes había irradiado un falso glamour y una celebración efímera, era ahora un campo de batalla recién ganado para Elena y un desierto de vergüenza para Javier y Laura. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Javier y Laura y el anuncio de su hijo, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la galerista. Elena, con la mirada en alto, y Marcos a su lado, sintió una satisfacción profunda, sabiendo que la justicia había sido servida y que su dignidad había sido restaurada ante el mundo. Marcos Ruiz, con su propio honor reivindicado, se acercó a Elena y le tendió la mano con una sonrisa de respeto y admiración. Has sido increíblemente valiente, Elena. Mi apoyo es incondicional para todo lo que necesites a partir de ahora, dijo con sinceridad. Sofía, la consultora de Elena, la abrazó con fuerza. Lo logramos, Elena. Esto es solo el principio de tu nueva historia. El equipo de la galería de Elena, que había estado presente, rompió en aplausos, un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Elena, antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. La acción de Elena, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía y la de su negocio. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad para limpiar su nombre y proteger su patrimonio. La humillación de Javier y Laura no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas, de su avaricia y de su creencia de que podían manipular y engañar impunemente a quienes confiaban en ellos. La escena en el salón, con los traidores acorralados y expuestos en vivo, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega, a veces, de la manera más inesperada, servida en bandeja de plata. Aquel momento, de confrontación final y revelación pública, marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Elena. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y,
una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de Marcos y Sofía, la consultora, fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Javier y Laura no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones. Y Elena emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso, donde su creatividad, su integridad y su autenticidad serían sus verdaderos guías en la vida y en los negocios, con la promesa de nuevas exposiciones y horizontes por explorar. Las horas que siguieron al caos en la fiesta fueron un torbellino para Elena, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el evento se extendió como un reguero de pólvora, no solo en Madrid, sino en los medios nacionales e internacionales, gracias a la astucia del periodista contactado por Sofía. La imagen de Elena, de pie, digna y valiente, en medio de la traición y la humillación, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las consecuencias para Javier fueron devastadoras. Su reputación como promotor inmobiliario quedó en ruinas. Sus socios clave retiraron su apoyo y sus proyectos se paralizaron, enfrentando múltiples demandas. Laura, por su parte, se vio marginada en el ámbito de la arquitectura de interiores y social. Su embarazo ahora una carga más que una victoria. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban: su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creyeron tener juntos. Para Elena, el desmoronamiento de su matrimonio perfecto fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes, recibió incontables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían inspiradas por su historia. Su galería de arte, Espacio Singular, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos artistas buscando su representación y exposiciones que atraían a un público masivo. La prensa, que antes la veía como la víctima, ahora la aclamaba como un icono de fuerza e inteligencia. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó, y Elena, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera obra de arte era ella misma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La cura para Elena no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, dedicándose a curar nuevas colecciones que reflejaban su viaje emocional y a la meditación, encontrando serenidad. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la autenticidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, sin importar cuán dolorosa sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Javier y Laura, encontró su camino, no para ellos, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor y permitiéndole avanzar con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos desafíos. El futuro de Elena se abría ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades ilimitadas. Se enfocó en expandir su galería, estableciendo programas de mentoría para jóvenes artistas emergentes que hubieran enfrentado adversidades, compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable. Marcos Ruiz,
quien se había mantenido a su lado como un aliado leal y un caballero, comenzó a mostrar una conexión que iba más allá de la venganza compartida. Había un respeto mutuo, una admiración por la fortaleza del otro, que sentaba las bases para una relación basada en la confianza plena, la honestidad y una profunda conexión intelectual, muy diferente a lo que ambos habían experimentado en el pasado. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa y su mejor obra de arte. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.